Desde hace años, a los argentinos se nos impone lo urgente sobre lo importante. Y es tiempo de que deje de ser así. Llegó el momento de extender la mirada, de ir más allá del día a día, de pensar los desafíos y las oportunidades que tenemos por delante. En 3 décadas de democracia, las instituciones políticas demostraron su fortaleza para sobrellevar los momentos más críticos. Pero todavía debemos rendir el examen del desarrollo. La experiencia mundial es elocuente. Existe una íntima conexión entre la calidad de las democracias y el desarrollo económico y social inclusivo y sostenido. Por eso, desde su lugar, Clarín quiere aportar a este desafío nacional debate público y pensamiento crítico. Somos un grupo argentino de medios que desde sus orígenes buscó contribuir a la democracia y al desarrollo del país. Aprendimos lo importante que es planificar a futuro, y el futuro es hoy. Clarín propicia y gestiona espacios para el debate de ideas y la reflexión de la vida pública, con la mirada puesta en lograr una más solidaria y productiva convivencia social y un ejercicio más responsable y colaborativo de la acción política para alentar las inversiones, el trabajo productivo y la inclusión social. Los problemas de la democracia se corrigen con más democracia, los del subdesarrollo con mejores políticas y prácticas económicas. Tenemos al alcance de la mano 2 prodigiosas fuentes de información: nuestra propia experiencia y la de otros países del mundo y de la región. Por eso, el objetivo de este seminario es pensar la democracia y el desarrollo con una mirada a largo plazo, con la certeza de que tanto en los disensos como en los consensos vamos a encontrar las mejores soluciones. Democracia y desarrollo cuenta con la invalorable cooperación de personalidades e instituciones de todo el país y de las más diversas esferas de interés. Los convocamos a debatir con franqueza ideas y alternativas, y también a poner en juego la experiencia. Quedan todos invitados a participar del programa de seminarios Democracia y Desarrollo, con una idea en común: pensar un país mejor. Vamos a empezar otra jornada del seminario Democracia y Desarrollo organizado por el Grupo Clarín. Hoy el tema es la educación que todos sabemos que es un derecho inalienable y además es un derecho esencial. En la Argentina es la asignatura pendiente, quizás una de las más importantes pendiente de resolverse, y la idea es pensar en la educación argentina hacia el desarrollo. Esta asignatura pendiente, pensando en los desafíos que hay que resolver de aquí al 2025 para encontrarnos con otra foto, con otro mapa, con otra educación. Vamos a compartir todos una síntesis que preparamos sobre lo que sucedió en la Argentina, el panorama educativo en la Argentina. La Argentina supo ser vanguardia en educación, en América Latina y en el mundo. Hace exactamente 130 años, el 8 de julio de 1884, se sancionó la Ley 1420 que garantizó la educación obligatoria, gratuita y laica para las futuras generaciones. En 1930, el 60% de los chicos ya tenían la escuela primaria completa. Y en los 60, la educación argentina llegó a niveles de excelencia. Luis Leloir, Bernardo Hussein y César Milstein recibieron 3 premios Nobel en ciencias. El sistema educativo siguió recibiendo alumnos,
pero a fines de los 60 empezó un largo y profundo deterioro de su calidad. La Argentina fue desfinanciando su educación al tiempo que empeoraban las condiciones de trabajo de los docentes. En los últimos 10 años se invirtió más, pero los resultados no aparecen. La Ley de Financiamiento Educativo estableció que la inversión en 2010 llegara al equivalente del 6% del PBI. Entre 2003 y 2012, la inversión en educación pasó del 3.77% al 5.3% del PBI. Sin embargo, los aprendizajes en las escuelas siguen estancados. En las últimas pruebas PISA, los argentinos ocupamos el puesto 59 entre 65 países. En 2012, el país retrocedió un lugar con respecto a 2009 y quedó sexto en la región, y por detrás de Chile, México, Uruguay, Costa Rica y Brasil. Entre las 10 mejores universidades latinoamericanas, no hay ninguna argentina. Y la Universidad de Buenos Aires cayó 7 posiciones en un año, hasta el puesto 19. Las familias se van de la escuela pública. En los últimos 10 años, 200.000 alumnos se pasaron a las privadas. La Ley de Financiamiento Educativo exigía llegar a 2010 con el 30% de chicos de primaria en escuelas de jornada completa. Apenas se llegó al 8%. Tampoco se está cumpliendo con el calendario escolar de 180 días. En la secundaria, el 43% de los alumnos no termina en tiempo y forma. La educación argentina solo puede recuperar calidad con políticas de Estado y el compromiso de toda la comunidad educativa. Para lograrlo, va a tener que enfrentar grandes desafíos. La educación es una herramienta indispensable para la democracia y el desarrollo. Los invitamos a debatir cómo será el futuro de los argentinos. Con una idea en común, pensar un país mejor. Y vamos a hablar hoy de eso, de los desafíos concretos, de los temas concretos que hay que resolver, a los que hay que apuntar y que hay que trabajar para ir hacia una educación de calidad y llegar a una meta en 2025. Nos acompaña Ricardo Bragingi, que es editor del diario Clarín. Buenos días. Quizás al video que hicimos le podríamos agregar un concepto, que es que a principios de siglo, cuando veíamos la ley 1420, la educación estaba pensada para un país que necesitaba unificar a sus ciudadanos en torno a una nación. Hoy día el mundo está globalizado y los jóvenes argentinos requieren otro tipo de educación que los forme para otro tipo de habilidades y capacidades que presenta este mundo globalizado. En vez de estar para adentro, generar algo unificado, necesitamos una educación para afuera. Y quizás las pruebas PISA lo que nos están marcando es ese déficit que tenemos en este momento y de alguna manera cómo les estamos cerrando oportunidades a los jóvenes al estar muy por debajo de otros países en esas habilidades y en esas capacidades que se necesitan. Y esta primera mesa va a evaluar dos cuestiones que son clave: el rol del docente y la evaluación de resultados. Vamos a presentar ya a nuestro primer orador. Gustavo Yáñez es director de la Fundación Centro de Estudios de Políticas Públicas, asesor de la Subsecretaría de Educación Básica de México, coordinador general de la Escuela Iberoamericana de Gobierno Educativo. Yo diría, el gran desafío es cambiar el sistema para poner un nuevo maestro en el nuevo sistema. Porque digo, cuando uno ve el ausentismo de la secundaria, también el de la primaria, y que cuando uno le pregunta a los maestros de qué querés trabajar, más del 70% dice yo volvería a trabajar como maestro, uno dice yo tengo un problema de configuración del rol, o sea, hay algo que me está pasando en las escuelas donde la gente no se siente bien, porque esta es la misma gente que quiere seguir trabajando de esto, algo me está pasando adentro. Entonces yo diría, el gran desafío es salir del sistema vertical e ir a un sistema de construcción colectiva, ir a un sistema de consensos, ir a un sistema donde se pueda hablar y se pueda dialogar. Ahora,
Ese sistema, si yo rompo la verticalidad, requiere repartir responsabilidades. O sea, lo que está claro es que si la responsabilidad no es del ministro, es de todos, o por lo menos un poco de cada uno. Yo diría que ante ese desafío estamos, ante un desafío de cambio cultural. ¿Cómo es el nuevo docente en este sistema? Yo creo que hay que tocar cosas de la carrera, hay que tocar cosas de la formación permanente y hay que tocar, digamos, cosas de la formación de base. De la carrera yo empiezo a tener la sensación de que nos tenemos que meter con la antigüedad. Por ejemplo, andan mejor las escuelas que los docentes trabajan más tiempo. En la Argentina, 65% de los directores tienen menos de 5 años de antigüedad en la escuela en la que están. Entonces yo digo, si los capitanes del barco abandonan el barco, yo tengo poca posibilidad de llegar al lugar donde tengo que llegar. Entonces tengo un primer problema de rotaciones. Yo creo que a los directores hay que sacarlos del estatuto. Son figuras de otro orden, manejan una organización. Digamos, como Chile son gerentes de instituciones públicas, digamos. En ese sentido me parece que hay cosas para tocar del estatuto, hay cosas para tocar de la formación permanente, hay que terminarla con el festival de cursos, seguir a las escuelas y trabajar con cada escuela, sentarse, mirar las evaluaciones, ver qué resultados tienen y cómo se trabaja con ella. Ahí empieza a jugar el interjuego entre evaluaciones y situación de la escuela. Yo necesito sentarme con la escuela con datos, necesito sentarme a ver dónde tenemos los problemas. En las escuelas argentinas, por ejemplo, en general no se enseña geometría después de 3er grado. Me tengo que sentar con los maestros y la prueba de geometría y ver que las pruebas dan mal y que tenemos que trabajar sobre eso y ver qué es lo que tenemos que enseñar. Y finalmente tenemos que tocar la formación de base, que no necesariamente tiene que ser todo al principio. Yo creo que al principio hay que fortalecer los contenidos, las didácticas y el trabajo institucional. Las demás cosas se pueden seguir trabajando después, pero fundamentalmente yo lo que tengo que encontrar es docentes que estén mejor formados para entrar al aula y para trabajar con los chicos. Ahora, ¿dónde pasa todo eso? En un sistema diferente donde la escuela tiene mucho más poder y tiene más responsabilidad, donde hay algún incentivo a ser un maestro diferente. Hoy, Laura de 3º A falta 3 días por semana, Marta de 3º B va todos los días y las dos van el último día del mes a cobrar el mismo sueldo. Entonces yo ahí tengo un problema, que es cómo hago para que se sientan los incentivos, cómo hago para que se vea quién trabaja mejor y quién trabaja peor y cómo se premia eso. Entonces, volviendo atrás, lo que estamos necesitando es un nuevo sistema educativo donde todo el mundo tiene un poco de poder. Entonces, pasando en limpio, lo que estamos buscando es un nuevo docente en un nuevo sistema. Ese nuevo sistema no le van a dar las órdenes de arriba, es un sistema mucho más horizontal, mucho más de construcción de consensos. Ese nuevo docente es distinto en su formación de base, tiene que saber más de lo que enseña, es distinto en su actualización, tiene que trabajar mucho más en un proyecto escolar de mejora, qué saben los chicos, qué no saben, a dónde van. Tercero, necesitamos una carrera diferente. Otro ejemplo más, probablemente es mucho mejor que haya 1 o 2 maestros más en la escuela y no seguir nombrando suplentes. Ordenémonos. Algo nos pasa que la Argentina es el país de América Latina que más gasta en dólares en educación y que tiene pobres resultados. Si yo comparo los datos de Argentina con los de Ecuador, Ecuador en el sistema estatal tiene la misma cantidad de alumnos que la provincia de Buenos Aires y tiene la mitad de los docentes. Yo también me tengo que plantear cómo redistribuyo a los docentes para ocupar el sistema que tengo que ocupar. Entonces, para terminar, hacernos amigos de las evaluaciones. Las evaluaciones nos van a dar los datos de dónde estamos parados y a dónde vamos. Pensar en docentes que trabajen en escuelas más poderosas, con más derechos y más responsabilidades. Y un acuerdo social que tenga a los padres, a los maestros, a los directores, a los supervisores, a los funcionarios y a los chicos, pensando entre todos cómo mejoramos. Axel Rivas es profesor titular en la Universidad de San Andrés y en la Universidad de Itela. Fue director del área de educación de Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento. Consultor de PNUD, Banco Mundial y UNESCO. Tenemos 2 niveles de problemas. Un nivel de problemas es lo que yo llamaría la calidad educativa. Es solamente un título, es una forma de ponerlo, que es estamos lejos de los resultados que queremos. Pero al mismo tiempo que tenemos este problema, en toda América Latina, con ciertas diferencias, tenemos un problema global de sentido de la educación, de sentido de la escuela. Nuestra escuela está todavía anclada en un pasado al cual los jóvenes ya no se sienten parte. Era una escuela de obligación, de mérito,
de voy a ir porque algún día esto me va a servir. Y hoy la ansiedad y el tiempo corto hace que no haya una mirada a largo plazo de para qué va a servir esa escuela. Entonces tenemos un doble problema, tenemos un sistema que está lejos de cumplir sus objetivos en un tiempo en el cual sus objetivos han perdido sentido. Y entonces yo creo que hay que tener medidas de política que contemplen lo que podemos llamar el hardware y el software. Y voy a decirlo en muy pocas palabras. El hardware es las grandes políticas que tenemos que pensar para los próximos años. Necesitamos un plan de largo plazo, un plan de 10 años. Vamos a tener una gran oportunidad histórica que se nos presenta afortunadamente otra vez, especialmente a partir de Vaca Muerta. Necesitamos un plan que incorpore la posibilidad de invertir sustentablemente y durante un largo plazo para mejorar los sueldos de los docentes, para tener escuelas de jornada completa en los sectores más vulnerables, para romper con el esquema perverso de la coparticipación y de la desigualdad del federalismo fiscal. Necesitamos esos fondos y planificar a 10 años. Y necesitamos pensar en una dinámica de la carrera docente donde el Estado va a invertir más en aumentar los salarios y también va a aumentar la exigencia de lo que implica ser docente en su formación y en su carrera. Las dos cosas al mismo tiempo, porque afortunadamente va a ser posible invertir más y necesitamos mejorar los salarios para atraer a los mejores y hacer más rigurosa la carrera docente. Ese es el círculo más complejo que los países que han tenido mejores resultados han desarrollado adecuadamente. Al mismo tiempo necesitamos mirar cada escuela, tener evaluaciones de la calidad, no publicar los resultados. Yo no creo en la competencia entre escuelas ni en perseguir a las escuelas, pero sí en tener resultados por escuela y dar asistencia a cada una de ellas, aprender de aquellas que logran buenos resultados. Tenemos excelentes escuelas y no las vemos, y también asistir a aquellas que están en situación crítica. Yo creo que este es el desafío mayor para poder unir los dos procesos tan difíciles que tenemos por delante. Generar mejor calidad educativa, generar lo mejor de nuestro tradicional sistema y al mismo tiempo repensarlo y regenerar el sentido para que los alumnos quieran ir todos los días a la escuela. No podemos hacer fase 1, fase 2. Primero reordenamos el sistema, lo ponemos en funcionamiento y después pensamos cómo cambiarlo para las nuevas generaciones, las nuevas formas de aprender, etc. Va a ser demasiado tarde si hacemos eso en 2 etapas y probablemente nunca lleguemos a la primera. Necesitamos juntar las 2 etapas, calidad educativa, justicia social y sentido de una nueva escuela. Y esto solo se hace inspirando a los docentes. Juan José Liach es director del IAE, Instituto Argentino de la Empresa de la Universidad Austral. Dirige actualmente un programa sobre equidad educativa. Ex ministro de Educación de la Nación. Bien, la agenda que tenemos por delante yo creo que es muy densa y yo voy a marcar lo que para mí, obviamente, son 2 claves y algunos caminos. La primera clave que yo vengo insistiendo hace tiempo es que hay que empezar por los más chicos y por los más pobres, que este es el único camino hacia la justicia y la calidad educativa. Esto se ha progresado, pero creo que todavía estamos lejos del objetivo, por lo que voy a argumentar enseguida. Y el segundo me vincula con un punto que mencionó Axel, otro lema que yo he acuñado, que es transformar los recursos naturales no renovables en recursos humanos es la clave del progreso futuro de la Argentina. Yo creo que la Argentina se le va a abrir una oportunidad dificultosa. No creamos una vez más en el mito del dorado, que eso fue, digamos, cuando se descubrió, entre comillas, la Argentina, o sea que es muy antiguo. No inventemos un nuevo El Dorado. Es algo que habrá que conseguir con mucho esfuerzo, con buenas instituciones, para que efectivamente pueda concretarse. Pero está la posibilidad. Y está también el riesgo de que Argentina utilice este efecto riqueza, este nuevo El Dorado, digamos, para tirar manteca al techo y que cuando se termine estemos más o menos como al principio. O sea que es una oportunidad, pero también es una gran disyuntiva que se le presenta a la Argentina de los próximos 10, 15, 20 y hasta 30 años, yo diría. Y para mí es una de las decisiones estratégicas fundamentales que vamos a tener que tomar y para lo cual va a requerir muy buenas instituciones. En cuanto a los
Caminos, yo creo que es fundamental, es objetivo compartido ampliamente la educación inicial universal, pero tiene que haber más presencia, más rápidamente, mayor presencia pública en esto. Conozco un intendente, lo voy a nombrar, el intendente de la ciudad de Santa Fe, que hizo su campaña electoral, pese a no ser municipal el tema de la educación, con poner jardines de infantes y jardines materno-infantiles, y lo está haciendo y con verdadero éxito, o sea, son cosas que están ocurriendo. La jornada doble o extendida, acá menciono el caso de la provincia de Córdoba, está acá presente el ministro, no es por eso que lo menciono, ha puesto jornada extendida en el segundo ciclo de la enseñanza primaria, o sea que también se puede hacer, no es una utopía, se hizo sin recursos extraordinarios. Una secundaria diversa. Yo creo que si bien esto está presente de algún modo a través de las modalidades, etcétera, todavía hay que dar un pensamiento adicional a la cuestión de la diversidad. Estamos pretendiendo en todo el mundo que todos los chicos de la edad vayan a la escuela media. Hablamos mucho de la diversidad, pero después no la reflejamos en las escuelas. Diversidad no quiere decir bajar el nivel para que pasen todos, esa sería la peor de las soluciones. Diversidad es reconocer las distintas vocaciones, ofrecerles a los chicos la alternativa. Para eso tenemos que tener jornada extendida, para que los chicos puedan tomar contacto con el arte, con la cultura, con el deporte y la recreación hechos de manera sistemática, con la segunda lengua, con las tecnologías, etcétera, y encontrar la verdadera expresión de su personalidad. Y las competencias laborales. En esto navego por ahora creo que un poco solo, ojalá que no. Yo creo que si la pretensión es educación secundaria para todos, la pretensión no puede ser, porque es cerrada, que todos deben o que todos van a querer seguir estudios terciarios, y entonces yo creo que al terminar la escuela media se tienen que ir con algo que les sirva para ganarse la vida, vamos a decirlo de manera muy concreta, directa y vulgar. Argentina tuvo ejemplos excelentes, no solo la escuela técnica que siempre se menciona, pero los peritos mercantiles o las maestras normales, que eran todas de una escuela media y se ganaron muy dignamente la vida durante muchas décadas. Creo que tenemos que tener una nueva carrera docente acorde al siglo XXI. Todos hablan de Finlandia, vieron ahora un poco menos, porque bajó 3 puestos en la prueba PISA, pero todavía se sigue hablando de Finlandia, y en Finlandia, todos lo sabemos, se dice cuál es lo esencial. Lo esencial, o un factor esencial, es que ser maestro, profesor en Finlandia, equivale desde el punto de vista del prestigio social, desde el punto de vista del reconocimiento económico, a cualquier otra profesión, abogado, médico o ingeniero. Yo tengo la locura de creer que Argentina tiene que tener ese objetivo. Y a mí, díganme cómo se consigue ese objetivo sin más dinero. Ahora, si pretendemos que simplemente poniendo dinero se va a obtener ese resultado, creo que estamos también equivocados y que nos puede conducir a una nueva frustración. Alieto Guadañi es miembro titular de la Academia Nacional de Educación, profesor de posgrado de la Universidad Católica Argentina y director del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano. Vamos a usar el lenguaje del fútbol. El siglo XIX fue el siglo de la escuela primaria, por los requerimientos de la Revolución Industrial de fin del siglo XVIII, y la Argentina ganó por goleada el siglo de la educación primaria. El siglo XX es el siglo de la educación secundaria, las demandas laborales se hacen más complejas, exigen niveles de calificación que solamente puede dar la escuela secundaria, y la Argentina perdió 3-1. ¿Por qué perdió 3-1? Nuestra escolarización secundaria en términos de graduación ocupa el 13º lugar en América Latina. No es que estemos atrás de Canadá o de Finlandia, estamos atrás de Perú, Bolivia, Paraguay y una cantidad de países. Y el punto de mi charla es el siglo XXI. El siglo XXI es el siglo de la universidad. ¿Y por qué es el siglo de la universidad? Y bueno, porque la globalización, todos ustedes la saben, ha complejizado totalmente las demandas laborales, el mundo de la ciencia y la tecnología, y ya los niveles de educación terciaria son esenciales para el progreso de cualquier país. En esta materia enfrentamos 3 desafíos. Tenemos que aumentar la graduación final, no tenemos graduados universitarios. Tenemos que incrementar la graduación en las carreras científicas y tecnológicas, no tenemos graduados en estas carreras. Y tenemos que ampliar el acceso a la universidad de los sectores humildes. ¿Por qué? Porque la gratuidad generalizada de la universidad pública le sobra a las clases medias altas
y le falta a los de abajo. Los de abajo, la gratuidad no es la garantía de la inclusión. A muchos les sobra y a otros les falta. ¿Quiénes se están graduando en la universidad? Bueno, este cuadro es muy interesante, que de cada 100 chicos que entren a primer grado, 73 van a ir a una escuela estatal y 27 van a ir a una privada. De esos 100 se van a graduar en la universidad 14. Pero de esos 14, 10 van a venir de los 27 que fueron a la privada y 4 apenas de los 73 que fueron a la escuela pública. O sea, se va a graduar, va a terminar el 5% de los que están entrando a un primer grado estatal y el 37% de los que están entrando a un primer grado secundario. Jaque mate. Esta es la desigualdad de oportunidades congelada en nuestro país. No hay discusión de la distribución del ingreso que pueda obviar esta tremenda desigualdad en la distribución del capital humano, que es la base del ingreso. ¿Por qué decía yo que tenemos poca graduación? ¿Qué porcentaje de la población tiene grado universitario, terciario? Más del 50% tiene Australia, Rusia, Polonia, Nueva Zelanda, Finlandia, España más de 30%. Sí, pero Cuba y Puerto Rico tienen 46%, Panamá tiene 23% y Chile tiene 19% junto con México y Venezuela. Y la Argentina tiene 12%. En la franja etaria, que corresponde apenas el 12% de los argentinos, ha terminado la universidad. Y de esos, 2/3 partes por lo menos, vienen de los que han ido a escuelas privadas. No se olviden ustedes que en la UBA, 2 de cada 3 alumnos vienen de escuelas privadas. De las 13 facultades de la UBA, en 12 hay mayoría absoluta de alumnos de escuelas privadas, salvo en filosofía y letras. Entonces, el primer alerta, tenemos pocos graduados universitarios. La segunda es, de los que ingresan se gradúan pocos. No vamos a compararnos con Japón. En Japón, cada 100 que ingresan, o en Dinamarca se gradúan 80. Sí, pero en México y en Chile se gradúan más de 60 los que ingresan y en Brasil más de 50. En la Argentina, de los que ingresan, si ingresan a una estatal, cada 100 se van a graduar 27 y en una privada 41. Fíjese que en la Argentina se gradúa más en la privada que en la estatal, en Brasil es al revés. Las universidades estatales brasileñas gradúan 70 de cada 100 que ingresan, mucho más que las privadas. ¿Qué está atrás de esto? Bueno, hay muchas cosas que están atrás de esto. Y la tercera conclusión es que no tenemos graduados para acompañar el proceso moderno. ¿Qué porcentaje de los graduados son de ciencia y tecnología? En Corea, Malasia, Finlandia, Marruecos, más del 30%. En Austria, Portugal, más de 25%. Pero en México y El Salvador, más de 25%. Y en Chile y en Colombia, más de 20%. Y en Argentina, 14%. En ciencias sociales estamos graduando alrededor de 50.000. Yo no tengo ningún problema, me parece muy bien. Hay que graduar más de 50.000. El problema lo tengo que estamos graduando 13 ingenieros hidráulicos en un país que tiene los ríos más impresionantes del mundo, la Cuenca del Plata, en un país que tiene que hacer obras de defensa hídrica y de control de inundaciones en su costa, en la Cuenca del Matanza, el Riachuelo, las cuencas cuyanas, 13 ingenieros hidráulicos por año. Tenemos 2/3 de la cordillera de los Andes, potencial minero enorme, 13 ingenieros en mina. Desarrollo nuclear, estamos habilitando Atucha 2, 9 ingenieros nucleares y vamos a hacer Vaca Muerta con 49 ingenieros en petróleo que estamos graduando. Acá estamos teniendo un problema. Y no quiero insistir con la baja graduación en física, química, geología, una cantidad de disciplinas. O sea, no tenemos un mecanismo para orientar la matrícula universitaria a las carreras del futuro. Y nuestra matrícula universitaria está anclada en el siglo XIX. Bueno, llegó el momento de las preguntas, así que esperamos las preguntas de ustedes. Mientras tanto, si alguno quiere agregar algo sobre lo que se dijo, que sea importante y que tenga que ver con qué hacer, que es lo que planteamos todos hoy, qué hacer, lo pueden ir agregando. Ricardo, si no, la primera pregunta. Fue mencionado por ahí, creo que lo mencionaste vos, Gustavo, pero me gustaría saber la opinión de todos. Y está muy discutido actualmente, ¿no? Si hay que vincular el desempeño de los docentes a una mejora salarial. Esto es algo que los gremios en general resisten y otros piensan que sí, que se debe hacer porque de esa manera se mejora la motivación de los docentes. Me gustaría saber la opinión de ustedes. Yo creo que en el estatuto hoy sería un problema. O sea, me parece que puede haber algún fondo de incentivo, pero yo creo que el mayor reconocimiento que hoy los docentes están esperando no es necesariamente salarial, sino que es simbólico y académico. O sea, ahí uno puede leer los trabajos de Barber, de qué hicieron los países que mejoraron, y la verdad es que el incentivo de yo te reconozco, te doy esto, te premio en tal lugar, podés,
ir a estudiar tal cosa, esas cosas funcionan muy bien. Yo pensaría en un fondo de incentivo para escuelas, no para maestros aislados. Me parece que no es lo más importante en la primera etapa, pero sí yo creo que incentivos simbólicos y académicos hay que implementar. ¿Cómo cuáles? Como cuáles, como premios, reconocimientos, estudios, administrativamente poder elegir a qué lugar querés ir. Me parece que en algún lugar hay que decirle al docente que hace las cosas bien, que hace las cosas bien. O sea, si no es muy, digamos, fuerte esta idea de es todo lo mismo. O sea, si es todo lo mismo estamos embromados. Yo creo que no es todo lo mismo. O sea, yo creo que un docente que va, que enseña y que estudia es muy diferente a otros, más en este momento en que estamos tan desordenados. O sea, me parece que la idea de reconocer buenos maestros hoy es muy importante en esta confusión de valores que tenemos. O sea, que hay otros estímulos que no tienen por qué ser salariales y que le darían sentido a la docencia, ¿no? Que yo creo que hoy son más importantes que los salariales. Sí, yo creo que hay que combinar la perspectiva de los docentes con una carrera profesional distinta y me parece que yo coincido que no hay que pensar en incentivos económicos, hay muchísima evidencia cruzada, incluso los países con mejores resultados no pagan más a los docentes que tienen supuestamente mejores resultados. Yo creo que no ese es el camino, además de que creo que es una batalla que generaría una enorme resistencia, sino pensar una carrera docente donde uno tenga la posibilidad de ascender sin dejar el aula. Es decir, que haya una carrera mucho más compleja. Hoy uno es docente, secretario, vicedirector o director y después supervisor de escuela. Una carrera mucho más compleja que incluya, por ejemplo, un cargo de coordinador de formación permanente de los docentes. Entonces, un docente que aspira a ese cargo no deja el aula, gana más porque hace una actividad que es liderar un proceso, por ejemplo, de capacitación con sus pares, una actividad de formación de todos los procesos de tutoría con los alumnos, es decir, crear nuevas opciones de la carrera docente que paguen más, que generen el incentivo de mejorar, de tomar exámenes, de capacitarse, de probarse como docente y que tengan una consecuencia en el trabajo. Es decir, yo trabajo más, hago esto, gano más porque devuelvo esta actividad, no porque simplemente saco mejores resultados en las pruebas. Un mal sistema que ha reducido ya el de por sí un poco bajo prestigio de esta idea de los incentivos. Ese sistema que sobre todo se aplica en Estados Unidos, que consiste que según los puntajes que los chicos obtengan en los test estandarizados, según el nivel absoluto del puntaje, se le paga mejor a los maestros. Esto me parece un verdadero disparate, ¿no? Porque, por empezar, todos sabemos que el resultado está fuertemente condicionado por el nivel socioeconómico. O sea que para mí es una cosa inconcebible que exista. Ahora, premiar a las escuelas que mejoran, al conjunto del personal de una escuela que mejora, a mí me parece que sería una buena política. Hay que ver cómo se concreta. No creo que fuera a través de salarios, podría ser a través de un bono o de cosas como las que sugería Gustavo, pero yo creo que es muy importante. Bueno, hay una coincidencia, Lieto. No, yo estaba pensando, recién se mencionaba Finlandia. Sí, pero para ser maestro en Finlandia hay que estar en el 10% de los mejores alumnos de las escuelas secundarias. Si no, no puede ser maestro. Y en Ecuador tengo entendido que se puede ingresar para estudiar de abogado, de ingeniero, de contador público con 500 puntos. Pero para entrar a la carrera universitaria de docente hay que tener 800 puntos como para ser médico. Y es lógico, ¿por qué? Porque ¿quiénes cuidan al hombre? El médico y el maestro. Los demás no cuidan al hombre. Los ingenieros, los abogados, los contadores, cuidan cosas. Los economistas cuidan cosas. El que cuida al hombre es el médico y el maestro. De los resultados de PISA, cuando uno mira el tema de la comprensión lectora, y acá Jaime me ayudó un poquito a ver, uno ve que la Argentina es el único país de la región que va descendiendo. O sea, toda la región está mal, pero otros países como que crecen. Y si uno ve los cuadros, Argentina es el único que va para abajo en el tema de comprensión lectora, en comprensión lectora específicamente. ¿Cómo interpretan este resultado y qué creen que se puede hacer para revertirlo concretamente? Y ahí Brasil se está planteando un plan que se llama alfabetización en la edad correcta. Es decir, que todos los chicos de tercer grado lean fluido y comprendan. O sea, a mí me parece que claramente hay que ponerse metas. La escuela primaria tiene que enseñar a leer. Si los chicos llegan a la secundaria
sin leer y escribir, hay un problema, hay algo que la escuela primaria no hizo. Y me parece que podemos discutir sobre métodos, pero los chicos tienen que leer. O sea, podemos discutir si hay que leer por placer, cómo, todo eso está bien. Pero en tercer grado los chicos tienen que leer fluidamente y entender, porque si no tenemos un problema. Disculpa, quizás un dato duro que nos gusta a los periodistas dar, ¿no? Pero el 53% de los chicos de 15 años que van al colegio que contestaron la prueba PISA no llegaban a pasar lo que es el nivel 2, ¿no, Jaime? El nivel 2, o sea que no llegaban a comprender lo mínimo del texto que se le presentaba y era un texto mediano, era un texto... Lo que estamos hablando es que es más que leer, ¿no? O sea, chicos de 15 años que leen, escriben, pero no entienden. O no querían contestar la prueba en el momento. En tercer grado no leen todos los chicos, ahí hay un problema que empiezan las materias, los manuales a leer, digamos, la diferencia se empieza a ampliar. Entonces, yo creo que ahí nos tenemos que poner una meta. En tercer grado todos los pibes tienen que leer de corrido. Si eso ocurre, podemos seguirnos planteando metas después. Ahora, si los chicos de tercer grado no leen de corrido, estamos embromados. Y yo creo que si los chicos de 15 no entienden lo que leen, algún problema hay con la escuela primaria. También con la secundaria. Pero digo, algo nos pasó desde el principio que lo hicimos mal. El calendario escolar argentino legalmente 720 horas, 180 días por 4, 720. Es el más pobre de América Latina. Hay países que tienen 1100 horas. Chile, hay países que tienen 900. Sí, pero los 180 nunca se han cumplido. Ahora, si usted incumple, no hablemos de pedagogía, hablemos de algo muy elemental. Si usted incumple abiertamente el número de horas de clase y tiene el calendario escolar real más corto del mundo, ¿de qué se sorprende después? ¿Que 2 de cada 3 no sepa matemática? ¿Cómo se puede enseñar en la escuela primaria y en la secundaria si no hay días de clase y horas de clase? Y además se incumple abiertamente la ley de educación, porque la ley de educación dice que no la ley de educación, la ley del calendario, dice que son 180 días, artículo primero, y el artículo segundo dice, en caso de incumplimiento del artículo primero se tomarán todas las medidas para recuperar los días perdidos. Ningún gobierno lo hace. Entonces, ¿qué nos llama la atención después que estemos en ese lugar? Cada uno recoge lo que siembra. Sí, yo creo que el tiempo de instrucción es importante. Algunos lo han discutido, pero hay trabajos académicos bastante serios que recientes de este año, el año pasado, que prueban que hay una relación positiva entre el tiempo de, digamos, de situación de aprendizaje y los aprendizajes, ¿no? Lo que yo invito a los presentes, lamentablemente por ahora creo que no está en español, está en inglés y francés, que entren en la prueba PISA en la página y vean lo que significa tu pregunta. O sea, que no son preguntas de un extremo grado de dificultad, son preguntas muy básicas, las que nuestros chicos, un poquito más del 50% llega solo hasta el nivel 2. Yo creo que hagan la prueba, entren y traten de ver, inmediatamente le dicen cuánto se sacaron ustedes, es un poco riesgoso, pero bueno. Sí, no, se van a deprimir cuando entren, les avisamos, porque de verdad no se puede entender cómo no hay respuesta para cosas tan sencillas, ¿no? ¿Dónde están las cabezas de esos chicos? Esta pregunta les va a resultar incómoda. Evitemos que todos digan no vamos a ser ministro de Educación, no se toman 3 medidas, etc. Pues si llegan a ser, si fueran ahora, porque viene Aladino y su lámpara, ministros de Educación, las 3 primeras medidas que implementarían, las más urgentes para revertir la calidad de la educación. La idea es poder tener concretas metas, 3, y ver la urgencia, lo que es más urgente, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer ya? 3 cada uno. Yo quiero aprovechar... porque ya las hice cuando yo presenté ahí y mencioné, pero entonces quiero retomar un poquito eso, más allá de las medidas, que es para mí la importancia, acá se hablaba de la falta de horas de clase y demás. Nosotros tenemos que entender el porqué. El por qué tenemos tantos problemas de ausentismo de alumnos, de docentes. Hay un círculo en el cual la escuela se hace insoportable. Ir todos los días. Y entonces se convierte en un simulacro. Yo sé que mi profesor no quiere ir, yo tampoco quiero ir, y encontramos los dos la forma de no ir. Y él falta y yo no voy, y entre los dos no decimos nada y nadie está en la escuela. Lo que importa es por qué sucede eso. Y si no entendemos por qué sucede eso, no lo vamos a poder cambiar. Y yo creo que ahí es donde las medidas de política tienen que tener mucho sentido de qué le pasa a los docentes, entender a los docentes y entender cómo se logra salir adelante con nuestros docentes, no contra ellos.
Y esto es muy complejo de hacer. Una de las cosas que necesita es un cambio de expectativas, un proceso que debe ser liderado por una ética política y una ética educadora. Y necesita un proceso que además necesita muchos recursos y afortunadamente creo que los vamos a tener, que genere un proceso de expectativas de que uno como docente va a ganar más, pero que se espera una gran transformación. Y eso es un proceso complejo de construir, que necesita muchos actores sociales, pero necesita un cambio de expectativas. Y además necesita contenidos concretos. Esos contenidos yo mencionaba algunos, pero tienen que pasar por generar una presión positiva en los docentes. Esto está muy estudiado en la literatura. Hay todavía un gran choque de perspectivas sobre las reformas educativas, pero creo que hay un cierto consenso, y por lo menos yo además me inscribo en ese consenso y además tengo mis convicciones en ese consenso, que lo que hay que generar es una presión positiva en los docentes, no una presión negativa, como pasa muchas veces, que les ponemos toda la culpa, que los marcamos como los responsables y que los hacemos impotentes del propio cambio. Entonces me parece que necesitamos construir un proceso en el cual construimos capacidades. Esto el Estado hoy puede hacerlo, hay que aprovechar mucho más las nuevas tecnologías. Necesitamos saber qué escuelas funcionan, necesitamos saber por qué, necesitamos saber qué leen los docentes y cómo ayudarlos a que lean más cosas, se capaciten en servicio con buenos directores de escuela. Es decir, hay todo un proceso de que el Estado empiece a mirar el sistema, empiece a mirar qué sirve, qué funciona y empiece a alimentar esa rueda con los contenidos que el Estado propone. Y esto, no me quiero extender demasiado, pero hay una posibilidad hoy, por el lado de los recursos y por el lado de la tecnología, de cambiar la perspectiva de que el Estado no está allá lejos anunciando leyes y lanzando recursos, sino que está dentro de las aulas interactuando con los docentes. Esto hoy va a ser posible, nuevos sistemas de gestión, informatizando, digitalizando información pedagógica cotidiana que vuelve al sistema, que el sistema puede devolver, nueva forma de formación de los directores e inspectores de escuela. Creo que hay un gran proceso de transformación de qué es lo que hace el Estado en el sistema, pero que debe ir alimentado de una presión positiva que valora a los docentes al mismo tiempo que les da capacidades desde el punto de partida donde están. Yo, para complementar lo que dice Axel de la cuestión de los docentes, recomiendo la lectura de un libro, el que vos recomendaste no lo conocía, así que lo voy a leer con mucho interés. Hay otro que es una visión muy negativa, por cierto, pero es de un chico que ha sido docente en una escuela zona de sur del Gran Buenos Aires, muy joven, ahora debe tener 30 años, Gonzalo Santos. El libro se llama En las escuelas, una excursión por escuelas públicas del Gran Buenos Aires, algo así es el subtítulo, y que es durísimo realmente leerlo, pero yo creo que hay que leerlo para entender cuál es la dificultad de la tarea docente en muchas escuelas hoy en día, porque si no, no tenemos realmente la dimensión del problema. Ahora, mi recomendación para aquel que tuviera vocación de ser ministro de Educación sería que le diga, lo convenza al presidente de que dedique el 75% de su discurso inaugural al tema de la educación y a que visite todas las semanas una escuela, justamente para hacer lo que dice Axel, para escucharlas, atenderlas, demostrar su interés y de paso también para que la escuela se sienta que, bueno, que tiene un rol importante y que tiene que tener una zona de alguna manera de control externo también, ¿no es cierto? A mí me parece que si no logramos ese salto en la agenda, todo lo demás va a ser muy difícil. Las señales desde el principio y todo el tiempo. Exactamente. Bueno, de las tres, la primera sería el calendario escolar, lo fijo yo y no el ministro de Turismo. Y pongo 190 días. La segunda medida, lo que él viene propiciando hace muchos años. Vayamos al 30% de la jornada escolar extendida, concentrada en la zona más humilde. Quiere decir que en esa zona más humilde podemos llegar a cubrir el 60-70%. Y la tercera, lo que yo expuse, el Fondo de Solidaridad Universitaria, con el cual apuntamos a 3 objetivos: mejorar la graduación, mejorar la graduación en ciencia y tecnología y tener más inclusión social. Como para simplificar, en 3 cosas sistémicas. Uno, fijar sentido. Una agencia que diga, mira, vamos para este lado, estas son las metas y las metas de cada provincia y de cada escuela. Que cada escuela sepa lo que estamos esperando de ella para los próximos años. Segundo, escuelas mucho más fuertes. Una escuela que tenga un plan, que diga, yo me planteo tal cosa, voy a llegar a tanto en los próximos años.
O sea, escuelas mucho más sólidas, con derechos y con responsabilidades. Tercero, un sistema de apoyo a las escuelas que funcione contra los resultados que cada una tiene. En la Argentina hay muy buenas escuelas y hay escuelas que no están funcionando. Entonces yo a las muy buenas las tengo que dejar que sigan funcionando como funcionan, con autonomía, con recursos. A las que tienen problemas me tengo que ir a meter y ayudarlas para ver cómo hacen. Entonces, fijar metas, tener escuelas que se apropien de esas metas y que tengan un proyecto y apoyarlas mucho más. Hay que darle permiso a los directores y a los maestros para que digan, mira, esto es afuera de la escuela, acá adentro es de esta manera. O sea, el sistema se tiene que poder separar un poco de los problemas sociales. Y tercero, un sistema de apoyo para los que lo necesitan. Bueno, les cuento, hay otra mesa, una segunda mesa en alrededor de 15 minutos. Vale la pena que se queden porque hay 4 invitados. La investigadora y consultora de UNESCO y exministra de Educación de Ecuador, Rosa María Torres. 3 ministros que están actualmente en funciones: Esteban Bullrich, que es ministro de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, Walter Graubach, de la provincia de Córdoba, y María Inés Abrile de Volmer, de la provincia de Mendoza. Vamos a hablar de experiencia y de innovación de políticas educativas. Les agradecemos muchísimo a los oradores que se acomodaron al tiempo y nos explicaron absolutamente todo. Clarísimos, ¿no?